Para que ustedes existan en la eternidad y sean el ser uno deberán unirse a la fuente que les dio la vida y la existencia. Las energías pensamientos no pueden vivir sin su centro, necesitan nutrirse constantemente de él. Todos los que llegamos a los 7 planetas, o sea, los voluntarios ayaplianos, nosotros los eramitas y ustedes, somos réplicas del Creador, que nos concibió con el deseo creador de conocimiento, entendimiento y amor, y es a estos sentimientos que debemos regresar. Él nos creó con amor porque a través de él hemos podido sanar 7 células de su mente que se vieron atacadas por un virus, ambición. Nuestro Creador sabía que la fuerza de este sentimiento no nos haría desistir y que lucharíamos hasta las últimas consecuencias del proceso. Pero ustedes deben comprender que no es el amor que ustedes conocen, el cual los hace sentir bien, les hincha el pecho de satisfacción, sienten que son personas de bien o que les hace trabajar llenos de amor por sus semejantes. Este tipo de sentir no es amor, es simplemente un gusto, una complacencia que ustedes le están dando a su ego y así se sienten mejor con ustedes mismos y con la sociedad que los rodea. El verdadero amor es aquel donde ustedes tienen primero que trabajar en ustedes mismos, limpiar toda basura interior. Amor es unión, pero no de cánticos ni de emotividad y sentimentalismo. Es la unión del trabajo, del bienestar humano, donde todos se benefician para la colectividad, donde ustedes no descansarán en paz hasta ver a todos los seres humanos del planeta vivir dignamente, sin hambre, sin enfermedades. Amor es evitar las guerras, el poder, la ambición del poseer. Amor es responsabilidad, cordura, equilibrio, conocimiento, entendimiento y mucho más. Amor no es repetirse constantemente yo amo y al hacerlo sienten que ya cumplieron, pero no se están dando cuenta del entorno donde viven ni de las necesidades y sufrimientos de sus semejantes. Decir yo amo es tener responsabilidad con ustedes mismos, con su cuerpo material alimentándolo adecuadamente y conscientemente, con el cuerpo psíquico pensando, analizando, conociendo, cultivándose, estudiando, averiguando, leyendo, entendiendo, etc. Amar es todo esto y más. Muchos de ustedes piensan que amar es darse a los otros y así sienten que están amando. Esto es crearse un mundo de fantasía donde acarician el ego y calman sus emociones distorsionadas por la terrible carencia efectiva de su interior, la cual, es aparentemente llenada por los otros, pero en realidad lo que están formando es una dependencia de los otros hacia ustedes y es esta emoción distorsionada que ustedes llaman amor, que los hace sentir bien consigo mismos. En realidad es la emoción negativa llamada, egoísmo camuflada en altruismo. El ego es lo único que los impulsa y éste se regocija, porque los hace pensar que ese supuesto amor es el verdadero, todo es una ilusión, un placebo. Emanado del cerebro, porque la emotividad del sentir les hace creer que están más cerca de la iluminación y del Creador. Ustedes no necesitan la emotividad del sentir, ustedes necesitan el sentimiento del sentir. El amor universal aún no es conocido en la realidad en que viven, ya lo irán descubriendo poco a poco. Muchos de ustedes piensan que solo con el amor terrenal que hoy sienten serán capaces de llegar al Creador. No es así, para llegar a Él es un arduo e infinito camino de mucho trabajo que aquí entera no lo van a obtener. Lo único que les podemos decir muy claro por la causa y el efecto es, que para llegar a conocerlo ustedes necesitan del conocimiento y entendimiento profundo del universo. Estamos usando palabras duras y fuertes. Si lo hacemos es para que despierten. 222. Si estamos dentro de una holografía, nuestro DNA es holográfico. El DNA del universo es químico y las holografías están formadas de elementos químicos y matemáticos. Estamos dentro de un cuerpo gigantesco donde su DNA somos todos nosotros, pertenecemos al Creador, somos Él y parte de Él. Cuando decimos que todo lo existente es holográfico es porque todo es imaginativo, pero la imaginación del Creador es real, tan real como nosotros.
ustedes y todo lo existente. 223. Cómo nosotros pudimos crear el antagonismo, la sobrevivencia y la causa y efecto. Cuando llegamos hace 600 millones de años al planeta, nosotros traíamos en nuestra esencia los 9 sentimientos universales. Estos sentimientos rigen a todos los seres diseminados en la realidad de la mente universal. Así fuimos creados por nuestro ser uno. Estos son: la consciencia, la libertad, el amor, la creencia, la ecuanimidad, el orden, la interioridad, la universalidad, la unión energética. Dijimos anteriormente que ustedes al distorsionarse, distorsionaron también los 3 primeros sentimientos y los convirtieron en sentir, degenerando este sentir en emociones que hoy en día los rigen y los comandan. Las emociones están muy arraigadas dentro de ustedes, es ya imposible que las eliminemos, puesto que forman parte de la naturaleza propia del hombre. Pero si las podemos transformar en parte positiva del sentir, de esa forma ustedes las podrán transmutar, regresándolas al sentimiento universal. La consciencia se distorsionó en antagonismo. Es imposible describir el terrible sufrimiento que ustedes pasaron, al convertirse en seres simiescos y al perder toda comunicación con la fuente creadora, entraron en una tremenda tristeza, tan profunda que segregaron una sustancia química que ustedes conocen como serotonina. La depresión y la tristeza los llevó a procrear un sinfín de emociones que hoy en día son parte de ustedes. Todos los seres del planeta están enfermos de depresión. Todos ustedes sufren de este síntoma que los acompaña desde siempre. El resultado de la depresión lo llamamos antagonismo, porque era la negación de todo lo bello conocido por todo lo feo por conocer. Del antagonismo, podemos decir que nacieron las siguientes emociones negativas enfermas: ira, cólera, impotencia, irritabilidad, inconsecuencia, violencia, pereza, pasión, frenesí, exasperación, indignación y más. El antagonismo es parte de la naturaleza humana, tuvo una influencia nefasta sobre la consciencia, propiamente la anuló que hasta hoy en día no logran recuperarla. La libertad se distorsionó en sobrevivencia. Ustedes eran libres, gozaban de independencia, autonomía, emancipación, voluntad, desahogo, holgura, soltura. La palabra libertad designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción. Este estado define a quien no es esclavo, ni sujeto ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, lo que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, lo hace libre, pero también responsable de sus actos. En caso de que no se cumpla esto último, se estaría hablando de libertinaje. También puede definirse como la capacidad de autodeterminación de la voluntad, que permite a los seres humanos actuar como deseen. Esta es la verdadera expresión de este sentimiento universal, pero ustedes lo anularon para sobrevivir y lo convirtieron en atrevimiento, descaro, libertinaje, desenfreno, osadía, desorden, anarquía, esclavitud, dependencia, opresión, coacción, tiranía, limitación, etc. Al convertirse la libertad en una emoción distorsionada y enferma, transformó sus vidas en sobrevivencia. Hoy en día todos ustedes son esclavos y vampiros de la sobrevivencia. De aquí nacen las emociones negativas enfermas de poder, ambición, coerción, dominio, esclavitud, dictadura, absolutismo, feudalismo, opresión, tiranía, arbitrariedad, despotismo, abuso y mucho más. El amor se distorsionó en causa y efecto. Así, sin afecto, solos, tristes y abandonados, ustedes convirtieron el amor en un gran negocio de poder y manipulación.
Lo recuerdan vagamente, pero no saben cómo es. El amor lo han utilizado siempre a propio beneficio, ustedes no dan nada si no reciben por ello. Partiendo del desconocimiento del amor, ustedes siempre han vivido para la pasión. Esta emoción los ha conducido a un sinfín de aventuras tan fantasiosas que nunca han logrado ver con exactitud la verdad de sus vidas. La emoción negativa enferma llamada pasión la han transformado en celos, inseguridad, posesión, dominio, manipulación, poder, control, codicia y ambición. La pasión es la emoción negativa más poderosa del planeta. Por esta emoción ustedes engañan, roban, asesinan, poseen y en nombre de ella, han usado a las personas, a los seres de bien para continuar subyugándolos hasta drenarlos y dejarlos inertes. Por esta emoción negativa, ustedes están recibiendo la causa y el efecto, de todos sus actos, acciones y pensamientos. Ustedes son un resultado de esta emoción traicionera y muy enferma. La pasión los ha llevado al olvido de su origen, a las consecuentes y terribles emociones negativas que los han conducido a la pérdida casi total del destino universal. Por esta emoción enferma, muchos de ustedes no llegarán a la elevación, porque esta emoción los engaña constantemente haciéndoles creer que ustedes están amando, cuando en realidad solo están sintiendo el deseo codicioso y posesivo del ego que los mantiene esclavos y envueltos en su propio placer egoísta de ilusión y mentira. Esta emoción enferma es lo que nosotros llamamos deseo procreador. 224. Existen canalizadores y millones de personas que dicen que el amor nos llevará a la trascendencia energética de los futuros acontecimientos cósmicos. El amor que todos nosotros estamos sintiendo en la actualidad nos ayudará a entrar en el proceso de elevación. Lo que están sintiendo, y lo decimos con conocimiento de causa y efecto, no es el amor que se necesitaría para trascender, pero es el comienzo de la verdad, y esto es lo importante. En estos momentos todos ustedes no saben lo que realmente significa amar, pero ustedes tienen 7000 años enfrente. En ese tiempo comenzarán a recordar, sumado al trabajo interno de transmutar las emociones negativas enfermas y al trabajo que realizarán en la ciudad interna, activará el despertar dentro de sus corazones, y al verdadero y eterno sentimiento del amor universal. 225. Nos podrían explicar cómo funcionan las emociones negativas enfermas en las zonas del cerebro y qué efecto ocasionan en el cuerpo material. Sabemos por la explicación anterior que las emociones negativas enfermas se originaron debido a la distorsión de 3 sentimientos universales, los cuales se vieron atacados por las energías pensamientos enfermas de Satien. Estos sentimientos entraron en un proceso de reversión, procreando infinitas expresiones adversas que hoy en día ustedes llaman emociones, y cuyo proceso fue causado por la herencia nefasta de Satien y por el inmenso sufrimiento que ustedes pasaron y vivieron. Sabemos también que no es posible eliminarlas puesto que ya son parte de la naturaleza humana, pero sí podemos transmutarlas nuevamente en sentimientos, regresándolas a ser parte del sentimiento universal, o sea, de la naturaleza ayapliana. Cuando llegamos a este planeta, todos nosotros veníamos de la dimensión secundaria, éramos réplicas del Creador, sutiles, diáfanas, claras y muy leves. Los circuitos de nuestro cerebro funcionaban a la perfección y nada alteraba el fluido de las energías pensamientos. Nuestros sentimientos universales estaban intactos y las zonas del cerebro funcionaban a partir de la cuarta zona. Las zonas 1, 2 y 3 fueron creadas por ustedes en la realidad exterior. 1. Zona 3, causa y efecto, falta de amor. El diccionario define la involución como el conjunto de modificaciones regresivas que sufre un organismo o parte de él, con disminución de su forma, de sus funciones y de su vitalidad. El término se usa en matemáticas y en geomorfología con significados específicos.
La involución senil en cambio es el conjunto de modificaciones regresivas que el transcurso de los años impone al organismo. Nos referimos a la acción de envolver, es decir, de refugiarse u ocultarse dando vueltas sobre sí mismo, o más exactamente en dirección hacia adentro, in. Así en latín involvere significa en rigor hacer caer rodando, arrollar, amontonar. La imagen perfecta de la involución es la crisálida que se envuelve, que se oculta en su pegajoso tegumento. El término involución se usó especialmente como opuesto de revolución primero, y de simple evolución después, términos que parten del supuesto de que el camino obligado es hacia adelante. Es curioso que léxicamente revolución e involución son casi sinónimos, porque en ambos casos se trata de envolver de nuevo o de dar vueltas en torno a sí mismo, o de un movimiento hacia adentro. En cambio es un claro opuesto de evolución, porque este término significa exactamente desenvolver algo que está envuelto u oculto, sacarlo hacia afuera. Esto fue lo que les ocurrió, ustedes involucionaron y formaron causas que hasta hoy en día están recibiendo los efectos. Las causas que formaron influyeron considerablemente en el organismo holográfico, porque éste no pudo avanzar en su tecnología y se estancó en su elevación. Los circuitos quedaron aprisionados, envueltos y ocultos, girando en sí mismos en un círculo vicioso, amontonando las energías pensamientos sin dejarlas fluir o crecer. De esta forma ustedes procrearon una zona en la holografía que no existía, abrieron una puerta dimensional inexistente en el universo, sus holografías comenzaron a reflejar una realidad despejada por el exterior y las energías. Por el exterior, pensamientos se activaron por esos reflejos irreales, creando una realidad virtual y no real. Las energías pensamientos enfermas por la invasión de pensamientos distorsionados de Satien, formó serias anomalías de esta irrealidad. Se creó la tercera zona y el tercer centro energético, plexo solar, en base a la irrealidad de energías pensamientos que pululaban exaltándose en cualquier oportunidad, procreando los estados alterados que ustedes llaman emociones, estas hacían del holograma un títere en sus manos. La causa y el efecto de los estados alterados procreó, origen, principio, nacimiento, procedencia, fuente, génesis, motivo, razón, pretexto, impulso, finalidad, intento, factor, circunstancia, proceso, derivación, conclusión, alcance, consecuencia, emanación, ramificación, inducción, dependencia, relación, repercusión, desenlace, objeto, impresión, sensación, afección, acción, sobresalto, choque, sorpresa, intrascendencia, fruto, derivación, fin y más. Estas causas son lo que ustedes llaman emociones y estas se convirtieron en negativas enfermas o positivas sanas, la mayoría ustedes no las saben afrontar. Por ejemplo, vamos a escoger una causa, impulso. Impulso. Es la grandeza física o psíquica que mide la variación en la cantidad del movimiento de un objeto o acción. Todo dependerá del impulso que ustedes coloquen en la obra, acción y pensamiento. Un impulso puede ser emanado con propulsión, ánimo, aliento, esfuerzo, coraje, iniciativa, interés, movimiento, conocimiento y entendimiento. Pero también puede ser emanado con presión, desánimo, desaliento, tristeza, arrebato, locura, choque, golpe, frialdad, apatía, provocación, etc. Vemos entonces que las emociones negativas enfermas o positivas sanas son el resultado de la causa y el efecto, dependerá de la intención e impulso en la emanación de la energía pensamiento, a través del pensamiento, acción y palabra, la energía tomará el cauce que le corresponde.
Las emociones tienen siempre un origen y es necesario que ustedes las ubiquen dentro de los tres sentimientos distorsionados y si lo comprenden, las podrán regresar a su sentimiento de origen. En el caso de la emoción, impulso lo podrán regresar al sentimiento original que es el amor. Queremos decir que si el impulso ustedes lo emanan con amor, desaparece automáticamente toda emoción negativa enferma, porque dará a su paso el verdadero sentimiento universal. La causa y efecto ataca los siguientes sistemas y órganos. Sistema circulatorio, corazón, vasos, capilares, arterias, sangre. Sistema respiratorio, pulmones, bronquios, laringe, faringe, tráqueas, alvéolos. Sistema linfático, amígdalas, adenoides, vaso, linfonodos, nódulos linfáticos, y timo, tejido conjuntivo reticular linfoide, rico en linfocitos. Sistema nervioso. La causa y el efecto, emociones negativas enfermas. Orgullo, soberbia, impiedad, indiferencia, falta de caridad, antipatía, desamor, desprecio, aversión, falta de humanidad, falta de compasión, dureza, idolatría, fanatismo, emotividad, sentimentalismo, discriminación, separatismo, lujuria. 2. Zona 2. Sobrevivencia, falta de libertad. Al involucionar y sentir dentro de ustedes efectos contrarios a la naturaleza ayapliana, comenzaron a sentir miedo. Esta emoción es la base de toda emoción, negativa enferma. Lo que son ustedes hoy en día, se ha originado de esta emoción terrible que no los deja proseguir en el camino del conocimiento y entendimiento. Miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. El miedo ha generado, recelo, desconfianza, duda, aprensión, ansiedad, perturbación, pavor, pánico, sobresalto, intimidación, amenazas, cobardía, timidez, desaliento, inseguridad, agobio, preocupación, ensueño, fantasía, quimera, etc. Y todas las enfermedades psíquicas que les aqueja derivan del miedo. Sin embargo, si lo entendieran, el miedo podrían convertirlo en audacia, valor, valentía, bravura, coraje, empuje, esfuerzo, gallardía, heroísmo, ánimo, osadía, entereza, temple, determinación, resolución, serenidad, armonía, paz y seguridad. El miedo se convirtió en sobrevivencia y al no saber quiénes son ni de dónde vienen y al perder toda noción de sus orígenes, ustedes lo convirtieron en sobrevivencia. Tienen que recuperar la libertad porque es lo único que los podrá ayudar. La libertad tiene que ir acompañada de la libertad mental y de la abertura consciente de saber hijos de quién son y a dónde regresarán. Cuando la recuperen, entonces habrán recuperado otro sentimiento universal. Retrocedamos en el tiempo y veamos al ayapliano cuando se distorsionó. Para nosotros los que nos quedamos en las naves, ver a nuestros hermanos distorsionarse lentamente y convertirse a través del tiempo en seres simiescos, fue algo que no podríamos describir con palabras. Podríamos verlos desaparecer en la oscuridad de sus mentes, escuchar y no entenderlos, sentirlos lejos de nuestra realidad, es algo que jamás olvidaremos, estas experiencias las llevaremos por siempre jamás grabadas en nuestras energías pensamientos, no hay en nuestra burbuja esfera nada que se pueda comparar, son experiencias únicas, las cuales quedarán eternamente en la memoria del ser uno.
Los horrores y los recuerdos viven dentro de ustedes, los tienen guardados en el subconsciente. Cuando afloran, son pavorosos, terroríficos, escalofriantes, enloquecedores, sombríos, feos, repelentes, monstruosos y violentos. ¿Cómo podemos culparlos, cuando ustedes reaccionan violentamente ante una situación que les despierta el subconsciente de horror, de miedo y de inseguridad? No es fácil para ustedes, después de haber pasado traumas terribles de distorsión, rectificarlo simplemente por una fe o religión, no es posible ni suficiente. Ustedes merecen una explicación profunda, para poder recordar y entender a través del psicoanálisis de sus vidas, la barbarie que ustedes pasaron. Hasta el momento ninguna profesión del planeta les puede dar esta explicación, solo lo podrán entender cuando descubran su origen extraterrestre y lo acepten como una verdad irrefutable. Es aquí que surgirán los recuerdos nítidos y deberán estar preparados para verse cara a cara como animales, bestias violentas y salvajes que fueron. Se han preguntado, ¿por qué ustedes no soportan la fealdad, la deficiencia física y psíquica, la deformidad, la imperfección, los defectos o las taras? Es porque se ven cara a cara con lo que ustedes pasaron y no lo pueden soportar. Por este motivo ustedes corren atrás de la belleza efímera y fantasiosa, en una corrida desenfrenada de vanidad, superficialidad y materialismo, pensando que de esta manera podrán corregir la distorsión interna que está latente dentro de ustedes. La violencia y todo lo que la rodea, proviene de esa época. Cuando ustedes comenzaron a deformarse y distorsionarse, no tenían el espejo de sus recuerdos de cuando eran ayaplianos, el único espejo que tenían era el reino animal, porque eran las únicas criaturas que convivían con ustedes. Al no tener otra imagen que los guiara, comenzaron a imitar y a comportarse como ellos. Tenían que sobrevivir, al igual que los animales, ustedes mataron para comer y para defender la comida. Mataron y lucharon salvajemente para proteger instintivamente su prole y el espacio donde se encontraban. Mataron con violencia, con saña, con brutalidad, porque significaba subsistir, perpetuarse, mantenerse y superar las adversidades subconscientes que los impulsaba a continuar. La violencia es una emoción que se encuentra dentro de ustedes desde esa época. Esta todavía prevalece en las zonas 1 y 2 y aflora en momentos determinados. La violencia es impulsada por otras emociones que la activan como el miedo, la inseguridad, la desconfianza, el desequilibrio, la agitación, la perturbación, la sospecha, el recelo, la duda, el pánico, el susto, el pavor, la necesidad y tantas otras más que están escondidas y camufladas dentro de las emociones. Ustedes tienen que transmutar la violencia a través del entendimiento. Significa, que si descubren conscientemente el sentimiento que genera las emociones que activan la violencia u otras emociones negativas y entienden por qué se formaron, entonces comenzarán a comprenderlas y al hacerlo, automáticamente desaparecerán de sus vidas. Al no tener dentro de ustedes las emociones de miedo, temor y desconfianza, no alimentarán la violencia ni ninguna emoción negativa y al no alimentarlas, mueren por sí solas. La sobrevivencia ataca los siguientes sistemas y órganos: sistema digestivo, boca, lengua, faringe, esófago, hígado, estómago, páncreas, ducto, colédoco, duodeno, bazo, ano, intestino grueso, intestino delgado. Hígado, riñones. Sistema endocrino, hormonas. Los 5 sentidos. Uñas. Cabello. La sobrevivencia, emociones negativas enfermas. Ira, cólera, odio, celos, envidia, frialdad, abandono, desconfianza, miedo, rivalidad,
inseguridad, interés mezquino, usura, pasión, hostilidad, antipatía, enemistad, desarmonía, falta de paz, desavenencia, control, dominio, manipulación, mentira, engaño, gula, apego. 3. Zona 1. Antagonismo, falta de consciencia. Consciencia es una cualidad psíquica, esto es, que pertenece a una esfera de la psique humana, por eso se dice también que ella es un atributo del espíritu, del pensamiento y de la mente humana. Ser consciente no es exactamente la misma cosa que percibirse en el mundo, sino ser del mundo y para el mundo, eso se llama intuición, deducción que forman parte de la consciencia. Hoy en día podemos decirles con toda claridad que todos ustedes son autistas, están totalmente desligados de su realidad, nacen, viven, procrean y desencarnan la mayoría de las veces sin saber qué les sucedió. Llegan al mundo antimateria sin tener ningún conocimiento de su existencia. Una y otra vez les explicamos, pero cuando llegan a la realidad densa nuevamente se olvidan. El problema básico del olvido es la falta de consciencia y la negación, es un problema químico que se genera por la sustitución química en sus holografías. En el transcurso de la distorsión, ustedes dejaron de producir un químico llamado serotonina y endorfina y comenzaron a producir adrenalina, esto les produjo un desbalance terrible, produciendo el antagonismo de sus vidas. Esto derivó en ustedes el autismo, la psicopatía y la esquizofrenia. La tristeza, el desamor, el abandono, la impotencia, violencia, etc. Deriva del sentir profundo de estas emociones, ustedes no saben por qué lo sienten ni de dónde provienen. Endorfina. La endorfina es un neurotransmisor, así como la noradrenalina, acetilcolina y la dopamina. Es una sustancia química utilizada por las neuronas y por el sistema nervioso. La endorfina es una sustancia química que, transportada por la sangre, comunica a las células entre sí. Su denominación se origina de las palabras endo, interno, morfina, analgésico. Mejora la memoria. Mejora el estado de ánimo. Mejora la resistencia anímica. Aumenta la disposición física y cerebral. Mejora el sistema inmunológico. Bloquea las lesiones de los vasos sanguíneos. Mejora el efecto antienvejecimiento, porque elimina los oxidantes. Alivia los dolores. El sistema opresivo, controlador, manipulador, cinabrio y reptiliano, funciona en base a la adrenalina, es por esta razón que ellos son violentos y agresivos. El estar viviendo con este tipo de energía agrava la situación, porque los seres no poseen la libertad y al no tenerla, no saben amar y al no saber amar, forman causas con efectos muy negativos que redundan en un círculo vicioso de miedo y desesperanza. No estamos recomendando ingerir químicamente la serotonina o la endorfina. Lo que les recomendamos para nivelar la falta de estos químicos en el cerebro es mantener sus tres cuerpos en perfecta armonía, hacer ejercicios, alimentarse adecuadamente. La alimentación adecuada es el balance químico y energético que los alimentos les da, sobre todo los vegetales y algas marinas, el magnesio, hierro, yodo, etc. Que poseen todos los nutrientes que el cerebro necesita para su buen funcionamiento y por último, llevar una vida psíquica positiva de amor, armonía y paz. La comida puede también ayudar a combatir el mal humor, la melancolía, la irritabilidad. Cuando los alimentos contienen poca serotonina, podrían causar altibajos de humor, dificultad para dormir. Esta sustancia, además, tiene un efecto relajante y de noche, favorece el sueño porque se transforma en melatonina. En cambio, si hay cansancio, esto está contenido en la carne roja, espinacas, chocolate, piña y muy similar a la adrenalina, esta induce a comportamientos agresivos,
alejando la depresión y estimulando la energía.